Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Este es un programa, déjeme advertírselo, donde destruimos mitos en materia económica. Si usted es de las personas que le encanta vivir como hemos vivido la mayoría de los mexicanos, creyéndonos las historias de los libros de texto, lo que nos dicen los políticos, lo que nos enseñan uno y otro día, los discursos oficiales, no es un programa diseñado para usted. Vamos, si usted es de esas personas que dice, bueno, Benito Juárez fue muy bueno, la revolución fue muy buena, cosas de ese tipo, de veras, no vea este programa. Este programa está diseñado para personas con mente abierta que quieren ver de una forma distinta la economía. Hoy, para comenzar, vamos a hablar de la reforma a las telecomunicaciones. ¿Cuántas veces no ha dicho este gobierno, e incluso desde el anterior, que las reformas en materia a las telecomunicaciones y las reformas en sí mismas iban a cambiar la realidad nacional? ¿Qué es una reforma? Comencemos desde ahí, porque todo ya es reforma. Cosas que antes se llamaban misceláneas fiscales, ahora se llaman reformas hacendarias. Cosas que antes se llamaban cambios a las leyes secundarias, ahora son reformas en los sectores. Este gobierno, con el Pacto por México, decidió hacer su primera gran reforma después de la educativa, fue la de las telecomunicaciones. ¿Qué nos habían prometido en cambiarle la forma al sector de las telecomunicaciones? ¿Cuál era lo que nos ofrecían para el sector de las telecomunicaciones? Uno, acabar con los monopolios, destruir al monstruo de dos cabezas, ese que tanto daño nos ha hecho, bueno, en el imaginario popular. Licitar nuevas cadenas de televisión abierta. Vamos, nos prometían una gran cantidad de cosas que no se han cumplido. Si usted ve los anuncios de los partidos políticos, la reforma a las telecomunicaciones acabó con los monopolios. ¿De verdad? ¿De verdad terminó con los monopolios la reforma a las telecomunicaciones? ¿O hicimos todo para que las cosas quedaran igual? La realidad es que quedaron, si no igual, mucho peor. Mire, ¿qué pasó en la reforma a las telecomunicaciones? A ver, déjeme pensar. Sí, desaparecieron la Comisión Federal de Telecomunicaciones y crearon el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el cambio? Ninguno. Hace 6 años también entró el nuevo gobierno, corrió a los 6 comisionados de COFETEL y nombró a otros comisionados. Ahora le cambiaron de nombre. Le dieron más atribuciones que se los quitaron a la Comisión Federal de Competencia, ahora Comisión Federal de Competencia Económica. Así las cosas, fue lo único que cambió, porque en realidad, ¿usted cree que desaparecieron los monopolios en materia de telecomunicaciones? Si usted lo cree, es que vio los anuncios del PRD, de la izquierda responsable, esa izquierda que nos prometió que iba a desaparecer a los monopolios. La reforma a las telecomunicaciones lo único que hizo es darle mucho más poder a Carlos Slim. Y se lo voy a documentar. Punto número 1. El primer cambio que se le hace a la reforma a las telecomunicaciones es crear la concesión única. Pasada como una bola rápida de esas que tiraba Mariano Rivera, se decidió que íbamos a cambiar de una u otra manera al sector de las telecomunicaciones. Una concesión única en la cual las empresas que se dedican al sector de las telecomunicaciones lo que iban a hacer simple y sencillamente es en una concesión que cupiera video, audio, internet y todo. ¿Eso en el fondo qué significa? No hace más sencilla la vida, no hace más sencilla la vida, quiero ser muy enfático, para las empresas de telecomunicaciones. Lo único que hace es que Telmex pueda brincarse su título de concesión. Sí, Telmex, en su título de concesión cuando fue privatizada, no podía dar video. Con la concesión única, ¿qué creen que resulta? Que ya lo va a poder dar. Hace unos días el director de Uno TV, donde hay muchas dudas en torno a cómo opera, ya anunció que ellos iban a entrarle a los canales de televisión abierta, que ya van a analizar cómo entran a esta subasta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
De un solo golpe van a poder llegar a 17 millones de hogares que tienen teléfono fijo. Entonces, ¿está desapareciendo el poder? ¿Está desapareciendo el poder de Telmex? ¿O lo que estamos creando es un nuevo monopolio en la televisión de paga y quizá en la televisión abierta? Segundo punto. Se decidió que iban a hacer una cosa que le llaman el Moscarri, el Moss Offer. Mire, déjeme explicárselo más o menos sencillo. Vamos a hacérselo más o menos claro. Se trata de que las empresas que tienen más del 50% del mercado tengan que dar su señal a las otras empresas. Dish, que es una empresa de televisión de paga supuestamente de la familia Vargas, que no lo es, porque al final del día, ¿quién cobra, quién factura y quién gana dinero? Telmex de Carlos Slim. Bueno, ellos interpretaron que podían subir las señales de Televisa y Televisión Azteca. La primera pregunta es, ¿realmente el 2, 4 o cualquiera de los canales de televisión abierta tiene más del 50% de participación de mercado o es por grupo económico? Los canales de Televisión Azteca no tienen, juntos, no llegan al 35% de participación de mercado. Y ahora resulta que el secretario de Gobernación tiene que pedir tiempo, tiene que decir, no, espérenos tantito, no, por favor, no lo vayan a hacer con esa interpretación de la ley, porque si lo hacen, estarían pasando por encima del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de ninguna manera ha hecho ningún pronunciamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, Carlos Slim ya tiene la concesión única, sin reglas secundarias. Punto número 2, tiene también los canales, que la verdad se los está clavando, de las televisoras abiertas, y ahí va una tercera. A finales del gobierno pasado, se cansó, se hartó el gobierno de negociar con MBS, otra vez MBS, que son prestanombres del señor Carlos Slim, sobre la banda de 2.5, una banda que es particularmente buena y particularmente rentable. El gobierno dijo, mi obligación, el gobierno anterior, es rescatar en función de la mayoría de los mexicanos esta banda. Esta banda, si la rescatamos a favor de la mayoría de los mexicanos, vamos a poder cumplir con nuestro precepto constitucional, que es darle a los mexicanos el mejor uso de un espectro determinado. Y ahora resulta que ya se están arreglando, que las versiones que se han propalado por ahí dicen simple y sencillamente que ya llegaron a un acuerdo, que ya están muy bien. Entonces, la reforma de las telecomunicaciones le da 3 ventajas a Slim. No acaba con los monopolios e incluso hace más fuerte a un hombre que tiene 6 del Producto Interno Bruto y representa el 40% del mercado de valores. Por eso de repente vemos las barbaridades que ocurren en la Bolsa Mexicana de Valores con el pequeñito de Luis Telles. Así las cosas, vamos a dejarlo claro. La reforma a las telecomunicaciones está beneficiando a los mexicanos, no de ninguna manera. Se hizo este pacto por México, aparecieron los iluminados, dijeron una gran cantidad de cosas y al final del día, ¿qué cambió? Absolutamente nada. ¿Qué nos queda esperar a los mexicanos? ¿La licitación de las cadenas de televisión abiertas va a cambiar las cosas? No. Con el título de concesión único, Carlos Slim va a seguir usando su poder monopólico y dominante en contra del resto de los mexicanos. ¿Qué más se dijo que cambió? Que se va a mejorar la competencia en Internet y que más personas vamos a tener. No, vamos a seguir teniendo Internet verdaderamente malo. Cuando el gobierno nos dice que las reformas estructurales son para cambiar al país, pues a veces parecería que hemos llegado al gatopardismo. Vemos una reforma estructural en materia de telecomunicaciones que no cambió nada. La reforma educativa que no funciona. Y habría que preguntarnos y dejarlas nada más allá en el tintero para reflexionar. La reforma o la llamada reforma hacendaria, la reforma energética, que van a generar mayor justicia, mayor competencia y mayor legalidad en el país. ¿O nos vamos a quedar como siempre? Nos vamos a quedar dándole más a los más poderosos. El mito
El mito de hoy que ha quedado desentrañado fue la reforma a las telecomunicaciones. Una reforma a las telecomunicaciones que nos fue vendida a los mexicanos por el Pacto por México como si se tratara del más grande cambio, que, bueno, telefonía fija, móvil, internet, televisión, iban a cambiar radicalmente. No lo hicieron. Lo único que sirvieron fue para hacer más poderoso al señor Carlos Slim, que además todavía, como si lo debieran premiar, como si le debieran dar un regalo al señor, le dan a Inbursa el contrato de afianzamiento de petróleos mexicanos. Lo único que logramos con la reforma a las telecomunicaciones fue hacer mucho más rico al señor Carlos Slim. Quiero agradecerle que nos haya acompañado hoy en este programa, donde el mito fue la reforma a las telecomunicaciones beneficia a los mexicanos, beneficia a un mexicano y a un grupo empresarial. Le invito a que nos veamos a esta misma hora la próxima semana. Gracias, muy buenas noches.